Hola a todos, denle a me gusta y suscríbanse. Energía, orden físico, ontológico, existencial antropológico. Aristóteles distinguía entre dinamis, cuyo significado es potencia, y energía, que significa acto. En el caso del hombre, su energía es el logos, la razón. El concepto de energía es fundamental en Aristóteles, porque con dicho concepto manifiesta la idea de ser en obra, que caracteriza al hombre, es decir, la actividad o modo de vivir que lo singulariza y que, según Aristóteles, es la vida política, la actividad política. Por tanto, el hombre no es un argon, no es un inoperante, algo sin actividad, sino el ergon político, aquel que obra políticamente. En el hombre, como en la naturaleza, su energía es su finalidad. A todos estos principios de orden general, habría que añadir los principios lógicos en los que la investigación aristotélica se apoya: principio de no contradicción, de identidad, de tercio excluido y de razón suficiente. El principio de no contradicción sostiene que no es posible afirmar una cosa y su contraria. Tal y como dice en su Metafísica, es imposible que un mismo atributo se dé y no se dé simultáneamente en el mismo sujeto y en un mismo sentido. Por tanto, cada cosa es necesariamente sí misma. Por eso, el principio de identidad es correlato del principio de no contradicción. Pero, si esto es así, entonces una proposición es verdadera o falsa y no cabe una tercera alternativa. Estamos ante el principio de tercio excluido. Finalmente, Aristóteles pensaba que todo tiene una causa, principio de razón suficiente. Pero el fundamento de este principio no cabe hallarlo en la lógica sino en la metafísica. Aristóteles señalaba el principio de no contradicción como el principio primero, fundamento indemostrable de toda demostración. Este principio era considerado por Aristóteles como el principio más firme, seguro, evidente y causa de la verdad de todos los demás. Todos estos principios, ya sean relativos al ser, al conocimiento e incluso al razonamiento, solo operan de manera entrelazada y sistemática. Su función es comprender estructuralmente la realidad. La aprehensión de dicha estructura no resultaría posible sin remitir la reflexión a los conceptos de causa y ser, como conceptos estructurales en sentido ontológico, y a los conceptos de logos, physis y polis, conceptos estructurales en sentido cosmológico y antropológico. Para Aristóteles, la causa es la base material de la que algo está hecho, así como su modelo formal. También causa indica procedencia o producción de algún efecto o cambio. Por último, causa es finalidad, principio de ordenamiento, porque lo que una cosa es, según Aristóteles, lo es por su finalidad. Ahora bien, ¿a qué aplicar la causalidad? Sin lugar a dudas al ser. Pero, ¿qué significa ser? En cuanto al concepto de ser, decir del mismo que es, en la filosofía de Aristóteles, un término análogo, y que tal concepto se dice, pues, de muchas maneras, y que permite mostrar las diferentes faces de lo real, las distintas formas de aparición de lo real, así como sus variadas propiedades o características. Pero, el concepto de ser, de igual manera que sirve para señalar la diferencia, de los diferentes entes y de sus propiedades, sirve al unísono para determinar la identidad, pues de todas las cosas se dice, en primer lugar, que son, concluye Aristóteles. En sentido cosmológico, el concepto de naturaleza, physis, es el punto nuclear. Según Aristóteles, siguiendo en esto a los filósofos presocráticos, esos que el propio Aristóteles denominaría, los primeros que filosofaron, naturaleza significa, elemento o materia originaria de que todo procede, estructura de las cosas o principio de organización interna de la realidad, génesis de lo real y totalidad de lo que existe. Es igualmente importante señalar que en la filosofía de Aristóteles, el concepto de naturaleza recibe un tratamiento teleológico, y que precisamente la finalidad es en la physis principio de organización, porque como decía el propio Aristóteles,
la naturaleza no hace nada sin un fin, y el fin es precisamente la causa o principio de lo que es. Por otra parte, no se puede entender en Aristóteles el concepto de naturaleza sin recurrir al deilemorfismo, porque todos los seres naturales son un compuesto indisoluble de materia y forma. Logos y polis serán los conceptos básicos a la hora de presentar al ser humano, porque el hombre, decía Aristóteles, es el animal que tiene logos, y ese logos o lenguaje racional, es el que le permite organizar socialmente su existencia y alcanzar la verdad. Pero esa socialidad no es una convención, no es algo que el hombre pueda disponer a conveniencia, muy al contrario, la socialidad del hombre es natural, en opinión de Aristóteles. Así pues, el hombre es un ser social por naturaleza, un animal político, ya que es la polis el modo de organización lógicamente primero y más perfecto. Hasta luego, y no olviden de suscribirse.